paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. ¿Quién les saluda? Un hermano en Cristo, mi nombre es Fernando y desde acá, desde Bolivia, les mandamos muchos saludos. Sean bienvenidos una vez más a la continuación del estudio que estamos llevando en esta serie expositiva acerca de la carta, de las dos cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Hoy, con el tema número 10, la venida de Cristo, una esperanza que consuela, pero hoy estamos entrando al clímax de la segunda venida. Nos toca hoy ver la segunda parte del capítulo 4, que abarcan desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Lo hemos titulado de la siguiente manera: el arrebatamiento de la iglesia, una esperanza consoladora, ¿no? Sean bienvenidos. Les pido que donde estén puedan tener su Biblia a la mano, un corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Voy a pedir a mi hermana Magali, quien me va a colaborar hoy con otros hermanos, que me ayude con la lectura. Recuerde, hoy estamos estudiando la segunda parte del capítulo 4. El arrebatamiento de la iglesia, una esperanza consoladora. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 4, verso 13 al 18. Quiero que escuches tú la lectura. Y sé que tú y los que estamos acá estudiando también vía Zoom, hemos escuchado este texto varias veces, pero quiero pedirte hoy que como que hagas, que es la primera vez que lo escuchas. Y no solamente eso, sino que veamos el texto en todo el libro que ya hemos estudiado. Por eso te pido, o te piden, para que puedas tú recordar los primeros estudios que hemos llevado, porque todo eso va a entrar en este estudio del día de hoy. Así que, sin más, empezamos. Hermana Magali, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Escuchemos la lectura. Amén. Escrito está: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Amén. Palabra del Señor. Bien, vamos a empezar viendo la hilación. Recordemos que estamos en un estudio expositivo de la carta a los tesalonicenses y es importante entender la hilación. En el capítulo 4, Pablo está llamando está exhortando a una vida de purificación. Recuerde que versículos antes, en especial en el capítulo 3, hablaba de que nos encontremos puros y santos delante de Dios en su venida. Y ahí Pablo claramente hacía connotación a cuando seamos presentados a Dios el Padre juntamente con Cristo, ya sin mancha, puros y santos. Y eso lo hemos visto los estudios pasados. Pero ahora Pablo va a pasar en el capítulo 4 a decir, por lo demás, es un conector que va a hablar ya de una vida práctica, cómo se debe vivir en este mundo. Y Pablo va a exhortar a eso. Vivan de una manera como Dios es digna. Dios los ha llamado a la santificación, no a la inmundicia. Él también habla que la voluntad de Dios es la santificación, que se aparten de muchas cosas, como ya Pablo había enseñado en Tesalónica. Recordemos que Pablo había estado poco más de un mes o poco menos de un mes hablando en Tesalónica, 3 sábados o 3 Shabbat, hablando acerca de ellos, pero es interesante notar que Pablo va a extender mucha doctrina a los tesalonicenses. Pero en este sentido, ya Pablo en el capítulo 4, hablando ya de una manera exhortativa a una vida práctica, a un llamamiento santo de Dios, porque es la voluntad de Dios para los que han creído, que se alejen de todo, no solamente porque sea una decisión de ellos, porque sí es algo práctico, sino que Dios les ha dado la capacidad para cumplir esta santificación. ¿Cuál? Y dice en el verso 8, así que el que desecha esto, o sea, la purificación, una vida santa, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Dios
pide a un pueblo, o a su iglesia, que salvó, que compró con precio de sangre, que tiene fe en Cristo Jesús, él le llama una vida santa. Y él le llama y le da un mandamiento, ¿por qué? Porque les dio el Espíritu Santo. En este caso nos dio el Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo podamos vivir una vida santa. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8. El que vive según el Espíritu segará vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, el que tiene el Espíritu Santo va a acceder a la santificación. No, recuerden, no por nuestros propios méritos, sino porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros y nos llama a la santificación, a ser hijos de Dios. Romanos 8 diría, porque el Espíritu Santo diría a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos llamaría a una vida santa. Entonces, podemos o debemos cumplir este mandamiento de una vida agradable a Dios, sí, porque tenemos ya el Espíritu Santo. Y recuerda lo que dice ahí, el que no hace caso de esto, no es que está desechando a un hombre, porque no es un reglamento de que Pablo está instituyendo, compórtense así, vivan así, hagan esto, no hagan lo otro. No, este es un mandamiento de Dios. ¿Cuál mandamiento? Que viváis, que Dios los ha llamado a la santificación, que su voluntad, ¿cuál es? Vuestra santificación. Y Dios no solamente te da esa exigencia, te da ese mandamiento, sino que Dios nos provee para poder cumplir esa etapa. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Entonces, Pablo va a llamar a una vida exhortativa, agradable, santa, para Dios, que agrade a Dios, una vida que agrade a Dios después de lo que ya los tesalonicenses habían pasado juntamente con la persecución y todo eso que estaba pasando. Ahora, en el verso 10 diría el apóstol Pablo, del capítulo 4, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajad con vuestras manos. Pablo les está hablando, tengan tranquilidad, trabajen, vivan su vida, pero les diría más adelante lo que vamos a ver, tienen una esperanza. Según la esperanza que Pablo ahorita va a hablar, vivan esta vida, conforme dignamente al llamamiento que han tenido en Dios a través de Cristo Jesús. Pero le está diciendo algo, estén tranquilos. Pero la pregunta es, Pablo, ¿cómo van a estar tranquilos si están en tribulación, están en persecución? Muchos judíos se han levantado y eso lo hemos visto en el contexto. Pero Pablo le está llamando a una tranquilidad y a vivir dignamente y a vivir santamente o piadosamente como para el Señor. Y Pablo va ahí a adjuntar dos cosas. Mira, les habla primeramente de una exhortación a una vida santa y piadosa, pero Pablo va a rescatar algo. Y es como empieza el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis. ¿Y qué les había dicho versos antes? Estén tranquilos, estén en paz. Y algo que les estaba preocupando a los tesalonicenses era este punto, la muerte. Recuerda que Pablo escribe 13 cartas y de las 13, la primera, según muchos eruditos y según lo que vemos en los escritos de estas dos cartas, es la primera carta que se escribió. Pablo escribe su primera carta, la carta a los tesalonicenses. Y qué interesante, hermano, porque a los tesalonicenses les ha dado toda la doctrina, incluso les he hablado de temas escatológicos. Recuerda que no solamente aquí está hablando del arrebatamiento, versos atrás hablaba también del tribunal de Cristo y también hablaba de nuestra reunión con él. Y en la segunda carta de Tesalonicenses les va a hablar del día del Señor. Y también está hablando de qué? Del anticristo, según Tesalonicenses capítulo 2. Wow, entonces vemos una cosa, ¿qué cosa? Que los tesalonicenses tenían mucha doctrina. Pablo se había sumergido tanto en la edificación de estos creyentes que les ha enseñado ya prácticamente mayor parte de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana, que no solamente habla de la salvación del alma, sino también que habla de un futuro glorioso en la segunda venida de Cristo. ¿Te das de cuenta? Por eso decíamos que el tema central, principal de la carta a los tesalonicenses es la segunda venida, pero como lo decíamos al principio, viendo las etapas, y Pablo claramente va a aludir a eso. Déjenme ir con calma. Ahora, una pregunta, recuerda que Pablo sale de Tesalónica rumbo a Berea, después estaría yendo a Corinto, pero recuerda que Pablo es expulsado de Tesalónica por causa de los judíos que habían
agrupado a mucha gente para que expulsar a Pablo y a los que estaban juntamente con Pablo. Pablo tiene que salir expulsado de Tesalónica, pero ya había cimentado una iglesia que estaba padeciendo la tribulación, o la gran tribulación, en ese contexto de por los judíos, la persecución que se haya levantado contra la fe y la doctrina que Pablo predicaba. ¿Ya? Entonces, se queda, Pablo, según el contexto, en Hechos capítulo 17, queda a Timoteo para que vaya juntamente a la iglesia en Tesalónica, donde Pablo ya no puede entrar, y vaya cómo están yendo los hermanos en tesalonicenses, cómo están ellos pasando todo lo que están pasando, la tribulación, la persecución, los encarcelamientos y todo eso que estaba pasando. Y cuando Timoteo llega, recuerden los versículos capítulo 3, cuando dice, pero cuando Timoteo llegó a mí, yo me sentí feliz porque me dijo, no te preocupes, Pablo, estoy parafraseando un poco, no te preocupes, Pablo, porque ellos están unidos en la fe, están perseverando en el amor en el amor de Cristo, están siguiendo el evangelio que hemos dejado. Y Pablo dice, wow, doy gracias a Dios, ¿cómo puedo agradecer a Dios que estos mis hermanos, los cuales tanto amo, tanto así que los amo, que yo quise cuántas veces ir, pero Satanás me lo impidió, pero sé que están unidos en Cristo, siguen la fe. Doy gracias a Dios por ustedes. Es más, les diría en el capítulo 2:19, que ustedes son mi corona, ustedes son mis hermanos amados, que aquel día, cuando Cristo venga en su venida, yo me gloriaré de ustedes por su comportamiento. Y lo dijo versos antes, porque ustedes han imitado a las iglesias en Judea, padecieron como las iglesias en Judea, amaron a Cristo, sujetaron el evangelio, perseveraron en Cristo y son imitadores de ellas también. Entonces Pablo estaba exaltando la grandeza de la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque estaba preservando su fe en medio de gran tribulación. No eran días fáciles. Y Pablo alaba a Dios, porque solamente Dios puede hacer todo eso a través del evangelio que Pablo ya había edificado. Pero cuando Timoteo llega con muchas preguntas. Recuerda que para la época el evangelio o la doctrina o la Biblia incluso se estaba dando por etapas, estaba en un proceso. Ellos no tenían la Biblia, habían recibido palabras de una doctrina verbal de Pablo. Pablo había hablado con ellos, no solamente de la salvación, también de temas escatológicos como el anticristo, como el arrebatamiento, que lo vamos a ver hoy, y también de temas más adelante como la segunda venida o el día del Señor, que la vamos a ver en el siguiente capítulo, el capítulo 5 de Tesalonicenses. Ahora, en este marco, una de las preguntas era, ¿qué va a pasar con los muertos? Ahora, quiero que entendamos esto. Muchas personas o muchos creyentes utilizamos este texto o estos versículos para cimentar el arrebatamiento. Pero quiero que notes hoy que Pablo aquí no va a querer explicar el arrebatamiento porque él ya lo va a dar por hecho. ¿Cómo empieza el versículo 3? Está diciendo, les voy a hablar del arrebatamiento. No. ¿Cuál era el motivo? Porque Pablo va a escribir todos estos siguientes versículos. ¿Qué va a pasar con los muertos? Repito una vez más. ¿Cuál es el contexto? Tribulación, muerte, persecución. Muchos estaban muriendo en Tesalónica y muchos estaban llevando también el evangelio. La persecución de los judíos no solamente implicaba decir alto, no predique, no, había persecución, había gran tribulación, como dice el capítulo 1 de Tesalonicenses. Era un tiempo de mucha aflicción, mucho sufrimiento, y es natural que gente creyente estaba muriendo por la persecución, por la ola grande que se había levantado allá en Tesalónica, en el sector de Macedonia. Ahora, los creyentes tienen esa duda. Y Pablo escribe 2 cartas, mayormente no para informarles, sino para cimentar lo que ya Pablo ya había informado en Tesalónica. Recuerda lo que dice más adelante, ustedes ya saben, ustedes conocen, no es necesario que os enseñe, porque ustedes ya saben. O sea que Pablo ya había hablado de estos temas con los hermanos de Tesalónica, pero en estas 2 cartas responde preguntas y cimenta lo que él ya había enseñado. Por lo tanto, en esta carta, Pablo no les quiere enseñar el arrebatamiento, sino que va a afirmar el arrebatamiento. Repito una vez más. Pablo no quiere enseñar a los tesalonicenses el arrebatamiento. Pablo va a afirmar el arrebatamiento. Para él es un hecho. Y ahorita vamos a ver eso que también para los tesalonicenses. Pero una vez más, ¿cuál era la inquietud? Pablo les dice, estén tranquilos. No se no estén afligidos. Y ya la muerte. ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos que ya han muerto?
¿Qué va a pasar con ellos? Ahora, escucha lo que dice el texto y quiero hacer hincapié en esto. Verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En otra versión dice los que han muerto, y esa versión es más clara, que Pablo va a hablar acerca de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora quiero que notemos lo siguiente, solamente en este versículo vamos a ver que Pablo ya había enseñado el arrebatamiento y los tesalonicenses también lo sabían, ¿ya? Así que quiero que estés atento. Quiero que partamos por esto. Número 1, ¿cuál era la intranquilidad o la tristeza en la que sumergían los tesalonicenses? La muerte. Ahora quiero que entiendas esto. No es que ellos pensaban, ¿y qué va a pasar con nosotros cuando muramos? ¿Qué va a pasar? No. La tristeza de ellos, ¿sabes cuál era? Ellos decían, pero Pablo, escuche lo que voy a decir y ahorita vamos a cimentar. Si hay un arrebatamiento, los que están muriendo, ¿cómo van a participar del arrebatamiento si ya han muerto? Por eso Pablo va a hablar, mira, después va a decir, los que murieron, no es que nosotros seremos primero, sino que ellos resucitarán primero. Pablo quiere enseñar que los muertos van a resucitar primero en el día del arrebatamiento. Eso quiere enseñar Pablo acerca de los muertos que ya habían muerto para la época de los tesalonicenses. Ahora, mira lo que dice. Tampoco debemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Qué otros? Otros que han muerto y no tienen qué cosa, esperanza. Ahora, escucha, como los otros que no tienen esperanza. La pregunta ahí solamente en ese versículo es, ¿a qué esperanza se está refiriendo? ¿A cuál esperanza? ¿A qué se refiere Pablo con la esperanza? Ahí, ustedes sí tienen esperanza. ¿Será la esperanza del evangelio? ¿Será la esperanza de la resurrección? ¿Qué cree usted? Hay que ver el contexto. Vamos al capítulo 1. Y escucha lo que dice el verso 3. Vamos a leer desde el verso 2. Capítulo 1, verso 2. Vea cómo estamos siguiendo la ilación. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenían los tesalonicenses? Fe, salvación. ¿Sí o no? Salvación. ¿Qué más tenían? Estaban trabajando, estaban expandiendo el evangelio a toda Macedonia y no solamente en Tesalónica. Estaban obrando. ¿Por qué? Porque ya habían sido transformados ahí, como dicen, la obra de la fe. Creyeron en Cristo. ¿Qué más tenían? Esperanza, pues. ¿Esperanza en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál era la esperanza de los tesalonicenses? ¿Tener vida eterna o la resurrección? Y mira lo que dice más en el versículo 10, versículo 9. Escucha lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Fe. Eso es fe. Cambio. Ha nacido de nuevo. ¿Tiene fe en quién? En Dios. Los ídolos, no. Ahora solamente en Dios. Hay un cambio, como lo hemos visto en el estudio de este primer capítulo. Esta es la obra de la fe. Ha habido un cambio en los tesalonicenses. Y dice ahí, para servir al Dios vivo y verdadero, las obras de amor. Ellos aceptaron a Cristo como su Salvador, reconocieron que no hay dioses, que no hay muchos dioses como los griegos para la época o los griegos romanos instaban. No, solamente hay un solo Dios. Y eso es un cambio total. Y ese cambio estaban predicando a otros. Ahora, ¿qué estaban haciendo? Son salvos, nacieron de nuevo, solamente alaban a Dios, viven para Dios, ¿y qué hacen? Predican de ese Dios y acerca del Señor Jesucristo. Y escucha lo que dice. Al único Dios vivo y verdadero. Y ahí está. Y esperar, y esta es la esperanza que ellos tenían, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venida. Quiero que notes esto.
¿Sabes por qué? Porque, ¿qué decíamos? ¿Qué tenían los tesalonicenses? Obra de fe, nuevo nacimiento, trabajo en amor, estaban expandiendo el evangelio. ¿Y qué más tenían? Esperanza en Cristo Jesús. Pablo, ¿qué les había hablado? No, 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 no. Esos ídolos son estatuas. No hay estos tantos ídolos a que ustedes adoran, a los que ustedes veneran, por los que están viviendo. No, no, no. Solamente hay un solo Dios. Y ese Dios nos va a dar salvación en su Hijo Jesucristo. Ahora, esa era la hora de la fe. Ahora, ¿qué? Hagan esto y lleven el evangelio, porque Pablo estaba llevando el evangelio también. Pablo es expulsado, ¿y quién empieza a llevar el evangelio? Los mismos tesalonicenses. Ahora, número 3, ¿qué tenían? Tenían esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tenían esperanza. ¿Y cuál era su esperanza? Ahí está. La esperanza era esperar al Señor, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Cuál era la esperanza? ¿Qué les dejó Pablo ahí? Número 1, sí, cambien. Solamente crean en Dios, el único y verdadero. Hay un cambio. Ese es el evangelio, solamente creyendo en Dios. Ahora hay un trabajo que es en amor. Obren, predicando esto a los demás, y lo hicieron. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Que Él vendrá. Esperen a su Hijo, al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos. ¿Y por qué crees que aquí le habla? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Dime tú, ¿por qué? ¿Por qué Pablo dice, mira, tienen esperanza de que Dios les dio vida eterna, iría, si es que fuera la vida eterna? ¿La esperanza cuál es? Que Él vendrá, ¿qué dice? Esperen ese día, Él viene. Y cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Los va a librar de la ira venidera. ¿Qué está enseñando ahí Pablo? Obviamente ha dejado marcado el arrebatamiento ya en los tesalonicenses. Por eso vas a entender que lo que estamos estudiando en el capítulo 4, verso 13, Pablo no quiere explicar el arrebatamiento. Pablo ya lo afirma porque ellos lo sabían. Pablo le está diciendo, su esperanza de ustedes es el arrebatamiento. Ahora, si Pablo diría, mira, ustedes van a pasar la tribulación, los tesalonicenses estaban pasando una tribulación, una gran tribulación, perseguidos, encarcelados. ¿Sí o no? Mucha tribulación. Y Pablo añadiría gran tribulación. ¿Y qué consuelo habría? No, no, no. Supongamos, esta es solamente pequeña. Van a tener que pasar una más grande tribulación. No tiene sentido. Lo que Pablo está diciendo, mira, lo que están pasando ahora es solamente momentáneo. Hay una gran ira, y eso lo va a hablar en el capítulo 5. Ustedes ya saben, no son hijos de ira, son hijos de luz. No van a participar de lo que se viene para ellos, gran destrucción repentina. ¿Y qué Pablo había instituido ya a los tesalonicenses? Obviamente el arrebatamiento. Ahora entiendes por qué Pablo aquí va a empezar a hablar. Repito una vez más, Pablo no quiere enseñar del arrebatamiento, Pablo ya lo da por hecho. Pablo lo que quiere enseñar, ¿qué cosa es? La resurrección. Ellos tenían claro, Cristo, esperen a Cristo, Él vendrá de los cielos. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Los va a librar de la ira venidera. ¿No te das de cuenta ahí? Espero que sí te das de cuenta. Y vamos a cimentar esto un poco más adelante. Para los tesalonicenses ya era una doctrina enseñada por Pablo, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora recuerda una cosa, Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, es la primera carta en escribirse. Y si repasamos las demás cartas, Pablo siempre va a cimentar eso. Dios nos libró, estamos completos en Él, esperemos a Cristo, diría en Tito, de los cielos, quien es nuestra esperanza bendita. Esa es la esperanza de los tesalonicenses, que Cristo vendrá y que nos librará de la ira venidera. Y ya, ellos ya sabían que vendría, ¿qué cosa? Gran tribulación. Cristo vendría. Perdón. Y también sabían que iba a venir el anticristo. Por eso en la segunda carta, ¿qué les dijo? No dejéis mover por carta mi espíritu, porque ustedes saben bien que no venga. Saben bien, Pablo ya les habló del anticristo y también les habló de la segunda venida, porque la primera carta en el capítulo 5 dice, pero acerca del tiempo y de las ocasiones, no tenéis idea, hermanos, de que escriban nada, porque ya Pablo les había hablado. Y claramente dice, porque es para ellos destrucción repentina,
mas vosotros no estéis en luz, no estéis en tinieblas, y ahorita vamos a entrar en eso, pero quiero cimentar esto desde acá, desde el capítulo 1. ¿Qué esperanza tenían los tesalonicenses? El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Por eso Pablo en el capítulo 4, verso 13 dice, no os entristezcáis, como aquellos que no tienen esperanza. Ahora la pregunta ¿cuál era? Pero Pablo, muy bien, hay un arrebatamiento. Eso era la tristeza de ellos. Cristo no está viniendo, seguimos esperando el arrebatamiento, pero ya han muerto, hermanos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a participar en el arrebatamiento? Y eso es lo que Pablo va a aclarar. Sí, ellos van a participar. Es más, van a ser los primeros en resucitar y ascender al cielo, juntamente con nosotros. Y Pablo va a aclarar eso después. ¿Te das de cuenta? Ya el arrebatamiento, no es que empiece en el versículo 13, Pablo ya estaba claro eso, no va a enseñar arrebatamiento, Pablo lo da por hecho. Ahora, esa era la esperanza, como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál esperanza? El arrebatamiento. Por eso hoy hemos titulado este estudio, el arrebatamiento, una esperanza que consuela. Tú te pones a pensar, los tesalonicenses, en medio de gran tribulación, persecución, angustia, encarcelados, perseguidos, maltratados, humillados, y que Pablo les diga, mira, esta es tu esperanza, que Cristo vendrá y nos llevará. ¿Por qué? Porque esto es momentáneo, y lo va a decir en el capítulo, en segunda Tesalonicenses capítulo 1, porque es justo que Dios pague a los que nos están atribulando ahora. La iglesia está siendo atribulada ahora, pero viene una gran tribulación y de esa las va a librar. Esa era la esperanza consoladora, la que motivaba a los tesalonicenses a vivir una vida santa y piadosa y compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque sabían que Cristo viene y nos libra de la ira venidera, arrebatamiento. Entonces, ¿cuál era la tristeza? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos que han muerto? ¿Qué va a pasar con ellos? Estamos tristes, muchos de nuestros hermanos que participaron y que nos convertimos juntos y fuimos a predicar juntos y ya han muerto. Pablo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a participar del arrebatamiento? Esa era la pregunta. Y Pablo va a responder esa pregunta. Claro que van a participar. Son primicias que van a resucitar, lo que dice más adelante. ¿Ya? Ahí vemos la esperanza. Ahora, quiero que notes que esta esperanza siempre en el libro de Tesalonicenses. Vamos a primera Tesalonicenses, capítulo 5, primera Tesalonicenses, ahí al ladito nomás, capítulo 5, verso 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Voy a leer desde el verso 1 para que vayamos siguiendo la ilación. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Pablo va a empezar a hablar del día del Señor. No hay necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, sabían perfectamente, que el día del Señor vendrá así como la de una noche. Y aquí quiero hacer quiero tomar un paréntesis. Tú vas a ver en el libro de Tesalonicenses, del capítulo 1 hasta el capítulo 4, que Pablo va a utilizar 3 veces la palabra venida. Y siempre lo atribuye o bien al tribunal de Cristo, como lo viste en el capítulo 2, y también a la ascensión con Cristo en el capítulo 3, verso 13, y aquí va a hablar del arrebatamiento. Pero qué interesante que Pablo, cuando va a empezar el capítulo 5, dice, pero va a hablar de 2 eventos distintos, y dice, el día del Señor. Y el día del Señor, ¿cómo lo conocemos desde el Antiguo Testamento? Día de ira, día de tragedia, día espantoso, día donde el Señor castigará. No dice Pablo en la venida, porque Pablo va a hablar de el día, el evento conocido como la segunda venida, cuando Dios derrame toda su ira. Y mira lo que dice Pablo, ¿cómo lo sabemos? Seguimos leyendo. Porque vosotros sabéis perfectamente, subraya eso, que el día del Señor, no dice venida, el día del Señor vendrá así como la de una noche. Ustedes lo saben, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, Pablo separa, sobre ellos separa. Ustedes saben del día del Señor. A ustedes no les va a sorprender porque lo saben bien, perfectamente, dice Pablo. Sabe lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, la ira de Dios.
Cuando digan ellos, Pablo separa, cuando diga ellos, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y que dice, no escapar. Más vosotros, Pablo vuelva al grupo, a la iglesia, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, ¿cuál día? El día del Señor, el día de la aflicción, de la tribulación, de la gran tribulación, os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, ¿qué son? Hijos de la luz. ¿Y para quién es el castigo? El día del Señor. Para los hijos que están en tiniebla. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor a la verdad, como dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 2. Pablo está separando. No solamente está separando los grupos, vosotros y ellos. Está separando eventos. La venida, el arrebatamiento, y el día del Señor, el día de juicio y castigo. Por eso les recomiendo que veas el primer estudio que hicimos de esta introducción. Claramente ahí dijimos que muchas personas a veces se confunden, dicen, pero tú que crees en la realidad invisible, que nadie le verá, solamente ustedes, y una segunda venida que todos lo verán. Entonces, hay dos venidas, o tres venidas, la primera cuando él vino y se encarnó, la segunda cuando él viene por la iglesia, y la tercera cuando él viene definitivamente a pisar suelo de la tierra. Pues ahí como que nos agarran. Pero tú ya que sabes, tienes que decir, no, es que estás viendo el día del Señor directamente como el día de juicio, de castigo. No, el día del Señor abarca varios eventos. ¿Cómo inicia? El arrebatamiento también es día del Señor. El juicio del anticristo también es día del Señor. La resurrección también es día del Señor. La tribulación y la gran tribulación también es día del Señor. Todos estos eventos van a dar por finalizado y va a llegar a un punto final en este día. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Y esa es la parte final. Es un proceso. Por lo tanto, no creemos en dos venidas. Hay solamente una venida, pero en distintos eventos, en distintos procesos. Y el arrebatamiento también es parte de la segunda venida de Cristo. Ahora, Pablo está separando eventos. Está separando eventos. ¿Cuál? La venida, que es el arrebatamiento, y el día del Señor, que nos habla de la destrucción. Y a la misma vez que está separando esos dos eventos, va a separar dos grupos. Atentos. Dice, vosotros saben de este día, de la destrucción, de la calamidad, del anticristo, etc. Lo saben bien, perfectamente, diría Pablo. Y a usted no les va a sorprender. ¿Por qué? Porque saben de esto. Pero ellos separan otro grupo. Ellos sí van a pasar destrucción como un dolor, una mujer y no escaparán. Viene sobre ellos destrucción repentina. Y vuelve al grupo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, recuerde, aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí quiero aclarar una cosa. Cuando vemos aquí el día, claramente está hablando del Antiguo Testamento, lo que profetizaron muchos, Sofonías, Habacuc, profetizaron acerca de aquel día grande y terrible, incluso Daniel lo habla. Ahora, ¿por qué dice días? Porque claramente nos está haciendo alusión a las 70 semanas del profeta Daniel, a esos días, a los 7 días restantes que faltan por cumplirse. Por eso Jesús en Mateo 24 dijo, y cuando veáis en aquellos días, ¿te das de cuenta? Todo está atribuyendo a un evento. ¿Cuál evento? El tiempo de la tribulación y la gran tribulación, donde Dios está descargando su ira contra la humanidad. ¿Ya? Volvemos. Y dice ahí, 5, porque todos vosotros sois hijos de luz. Todos, subraya eso. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de noche, ni de las tinieblas tampoco. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Está llamando a una vida práctica, como hijos de luz. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Escuche esto. Pero nosotros, siempre ese conector, pero, contraste, pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos, escuche esto, vestido de la coraza de la fe, salvación, y de amor, unidad, la unidad que pidió en el capítulo 3, estaba orando Pablo por la unidad de los tesalonicenses, y otra vez, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Recuerda lo que le dijo en el capítulo 1? Ustedes tienen esperanza en Cristo Jesús. ¿Cómo?
que están aguardando, están esperando a que Cristo venga y que los libre de la ira venidera. Y Pablo aquí dice, ustedes tienen la fe, ustedes tienen el amor, ¿y qué más? Colóquense el casco, el yelmo de la salvación. ¿Cuál salvación? ¿Cuál esperanza? ¿Cuál es esa esperanza de salvación? Que Cristo vendrá antes de los juicios. Y qué interesante que Pablo mencione esto, versos antes que habló de la ira de Dios, del día del Señor, del día en que Él juzgará, castigará a ellos, a ese grupo que está en tinieblas, en oscuridad, que no tienen fe, que no tienen amor, que no tienen comunión, y qué más, que no tienen esta esperanza. ¿Te das de cuenta? El arrebatamiento era una esperanza bendita que ya Pablo le había dejado claro en los tesalonicenses. Lo que Pablo va a enseñar en los versículos que hoy vamos a estudiar es acerca de la resurrección. Te estoy aclarando solamente eso. ¿Ya? Escuche, y mira lo que dice, verso 8. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. La salvación del alma, no. La salvación de la ira, pues. La ira que ya dijo, ustedes lo saben perfectamente. Así como saben perfectamente que el día vendrá, que ese día será de destrucción, de desolamiento, todo eso, lo saben bien, también saben bien qué cosa, que Dios nos librará de esa ira venidera. En este caso, que Dios no nos ha puesto para ira, ellos lo saben bien. Espero que me estés entendiendo. Cuando vemos el libro como un todo, lo estudiamos y analizamos cada parte. Recuerda que es una carta que tenemos que seguir la hilación y no separar. Pablo está aclarando verdades bíblicas. Y vemos acá, en el capítulo 5, que la esperanza de yelmo como salvación, ¿cuál era? Que Dios no nos ha colocado para ira. ¿Y qué dice ahí? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo en el verso 1? Esperen, estamos esperando al Señor, que vendrá de los cielos y nos librará de la ira venidera, arrebatamiento. Vamos a la misma carta, al mismo capítulo, y quiero que veas lo siguiente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Estamos cimentando lo que veníamos diciendo. Los tesalonicenses ya sabían que había un arrebatamiento. Eso fue claro para ellos, así como fue claro el anticristo, la segunda venida, el día de destrucción, el lago de fuego, porque les va a hablar en el capítulo 1 de la segunda carta acerca de eso. Apartados de Dios para siempre, arderán y todo eso. Ahora lo vamos a echar a leer. Estamos cimentando eso. Repito, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Antes de leer esto, quiero que enfrascarme en el contexto. En la segunda carta, Pablo va a empezar a hablarles acerca de cómo ellos están padeciendo tribulación y angustias. Y diría en el verso 6, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que lo atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, los tesalonicenses que estaban siendo marginados, atribulados, entristecidos, capturados, encarcelados, etcétera, a ustedes les va a dar reposo con nosotros cuando Cristo se manifieste en los cielos con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Ellos que ya Pablo había dicho en el capítulo 5 de la primera carta. Ellos. ¿Quiénes? Que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que no conocen a Dios. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, de su poder, cuando venga en aquel día para su glorificación en sus santos. Pablo había hablado claramente a los tesalonicenses acerca de todo esto. Ahora, siguiendo más allá, Pablo va a hablar en el capítulo 2 del anticristo. Y diría, pero hermano, no quiero que ignoréis esto, diría, ¿no? Que ya está en acción el misterio de la iniquidad. El anticristo viene, y ustedes saben bien, diría, que ustedes saben bien que él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto y se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow, Pablo ya les había enseñado eso.
Y dice, miren el verso 5, ¿acaso no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía todo esto? ¡Wow! Aquí quiero hacer un paréntesis. En muchas iglesias, estos temas no se enseñan. Y la excusa, ¿cuál es? No, es que hay que enseñarles bases porque estos son temas profundos y pasamos en eso años y la iglesia no se edifica. Parece es todo. Mira, el lago de fuego, excluidos para siempre. No estamos hablando de eso, el lago de fuego. Hermanos, hay un tiempo y hoy deberíamos ya empezar a enseñar este tipo de cosas, no para asustar, sino para cimentar lo ya aprendido. Pablo está haciendo eso. Ya les enseñé, pero con esto les voy a cimentar más. Tienen dudas, lo sé, con esto va a cimentarse más. Si tú tienes dudas acerca de temas como el arrebatamiento, tú tienes que venir a esta fuente porque Pablo ya no los dejó. Pablo dice, yo los dije a ustedes todo esto, ¿no os acordáis? Que yo les hablé del anticristo, de la segunda venida, del arrebatamiento, yo les hablé de todo eso, ustedes lo tienen bien marcado. Y como lo tienen bien marcado, Pablo diría, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La pregunta es, ¿quién lo detiene? Y también lo vamos a saber, siguiendo la ilación, pero no me quiero adelantar. Cuando lleguemos a esta carta vamos a ver eso ya viendo todo el contexto. Y entonces se manifiesta aquel Nico, a cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, escucha esta parte, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En nuestro segundo estudio que estamos realizando, el anticristo y la marca de la bestia, dijimos claramente que el anticristo es un juicio de Dios, es un castigo de Dios a la población. Ahora, ahí nomás refutamos lo que dicen, tenemos que pelear contra el anticristo, los que no están de acuerdo con el arrebatamiento pretribulacional, que dicen, no, tenemos que luchar contra el anticristo, tenemos que orar, ayunar para que él... No, porque el anticristo es un juicio que Dios está utilizando, que Dios está mandando, ¿para qué? Para aquellos que se han perdido, que no reciben el amor de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es Cristo, el amor del evangelio. O sea que si la iglesia va a pasar la gran tribulación, ¿Dios nos está mandando un castigo? No, pues. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos recibido el amor de la verdad, creemos en Cristo, y eso los va a decir más adelante. ¿Te das de cuenta? El anticristo es un juicio, y Pablo va a hablar acerca de eso también a los tesalonicenses. Escucha, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, ¿para qué? Para que crean la mentira. ¿De quién está hablando? Obviamente de los incrédulos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Juicio, castigo para toda aquella persona que no recibió a Cristo y que no se entregó a Él en esta dispensación conocida como el tiempo de la iglesia o la dispensación de la iglesia. Para este entonces ya la iglesia arrebatada. Y mira lo que dice más adelante. Pero, contraste, pero nosotros, si Pablo nos incluiría en la tribulación, ¿qué diría? Ustedes ahí, ellos los van a engañar, pero ustedes van a confrontar con la verdad. Dios les va a enviar a ellos un espíritu de engaño para que crean, pero ustedes tienen el poder del Espíritu Santo, así que van a combatir. ¿Dice Pablo eso? No, separa claramente. Dios va a mandar ese castigo para ellos. El anticristo es un castigo para ellos. Tanto que querían amar este mundo, bueno, yo les voy a mandar ese personaje que va a engañarlos para que sigan sumergidos y no haya excusas. ¿Te das de cuenta? Pero hace un contraste. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre el otro grupo que no conoció el amor de la verdad, que van a caer ante las garras del anticristo, ante su poder engañoso, y Dios los va a juzgar a través de eso? Pero a nosotros no. Demos gracias, dice Pablo, demos gracias porque Dios nos llamó a la salvación mediante la santificación en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Y dice, así que hermanos, verso 15, escuche, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, subraya esto,
y buena esperanza por gracia. ¿Qué esperanza habría, hermanos? ¿Qué esperanza habría si la iglesia va a pasar la tribulación? No tiene sentido. Y Pablo claramente lo va a aclarar y va a ser lo mismo. Conforte vuestros corazones, Dios confirme en toda buena palabra. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Ya les enseñó lo que va a pasar con aquellos que no creen, con aquellos que viven engañados. Esto va a pasar: anticristo, día del Señor, destrucción repentina, como dolor de naciente, así. Pero vosotros, pero vosotros no sois de las tinieblas, sois hijos de la luz, pero Dios no los colocó para ahora a vosotros. Y aquí, ¿qué dice? Después de hablar del anticristo, ¿qué dice él? Tienen esperanza. ¿Cuál esperanza? La buena esperanza y el Dios de consolación eterna. Yo voy a cerrar con este texto porque hay muchos, y no me quiero salir mucho de la epístola, pero quiero cerrar con Tito, capítulo 2, verso 13, hermano Joel. Tito, capítulo 2, verso 13. Aquí, en el verso, perdón, en el verso 16, diría, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ahí la palabra buena es una gracia, una esperanza bienaventurada, que nos va a alegrar, que nos va a gozar. Y escucha lo que Pablo dice en Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 2, verso 13. Adelante, hermano Joel. Amén, amén. Escrito está. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Oh, ¿Pablo cambió la doctrina? No lo cambió. Me gustaría cimentar esto, pero no estamos en el tema del arrebatamiento, sino que estamos siguiendo la línea expositiva de Tesalonicenses. ¿Qué dice, por ejemplo, acá? Solamente con este texto de los muchos que hay. Pablo está hablando en Tito acerca de que vivamos santamente, está llamando a los siervos a atender a sus amos, que demos gracias a Dios en todo, pero Pablo va a cerrar de la siguiente manera. Diría, y aguardando la esperanza. ¿Y qué están haciendo los tesalonicenses? ¿Cuál era la esperanza? Aguardando al Hijo de Dios que vendrá de los cielos. Esa era la esperanza. Y lo mismo le dice aquí a Tito para que encargue a las demás iglesias. Aguardando la esperanza. ¿Cuál esperanza? Bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Te das de cuenta? Siempre Pablo va a mantener la doctrina. Por eso les pide a ellos, no se dejen mover de la doctrina que ya han aprendido. Y claramente los tesalonicenses vivían esperanzados en el arrebatamiento de la iglesia. No es casualidad que Pablo aquí va a hablar del arrebatamiento, no para enseñarles, sino para cimentar eso. Pablo ya no va a enseñar, Pablo va a darlo por sentado. ¿Te das de cuenta? Yo quiero que entiendas eso. ¿Cuál era la esperanza de los tesalonicenses? Esperar a Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Los va a librar de la ira venidera. ¿Cómo? ¿Matándonos a todos? No, pues obviamente llevándonos con Él. Y espero que estés entendiendo la ilación. Te lo he demostrado con texto. Hemos ido a Tesalonicenses 5, donde claramente va a hablar de la segunda venida y dice, no nos ha colocado Dios para ira. Para ira. ¿Y qué es la tribulación de la tribulación? Ira, castigo. ¿Y el anticristo qué es? También es castigo. ¿Y Pablo qué dice? Pero vosotros damos gracias, porque Dios nos ha dado una eterna consolación y una esperanza bendita. ¿Cuál esperanza? La bendita esperanza que ustedes serán arrebatados. Entonces es normal, pues, Pablo, los tesalonicenses esperaban eso, pero Pablo, ¿qué va a pasar con los muertos? Ahí era la cosa, ahí es la situación en la carta de los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Repito una vez más, siempre que tú veas venida, va a hablar acerca de este evento. Diferencia cuando habla el día del Señor. Note esa diferencia. Volvemos al texto en Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos. Acerca de los que están muertos. Alguien tal vez escuché una vez, dijo, aquí les va a hablar acerca del arrebatamiento porque que no quiere mantenerlos ignorantes, o sea, que no sepan. No. Pablo no les va a enseñar del arrebatamiento, Pablo les va a dar el orden de la resurrección previo al arrebatamiento. Ojo con eso. Repetimos, hemos cimentado eso. Ellos ya tenían clara esa esperanza bendita del arrebatamiento, lo tenían claro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que no tenían claro?
¿qué va a pasar con los que están muertos? ¿Van a participar del arrebatamiento? ¿Cómo va a ser eso, Pablo? ¿Qué va a pasar con los que están muriendo? Estamos esperando al Señor ese día del arrebatamiento, pero están muriendo muchos. Y esa era la intriga, la pregunta de los tesalonicenses. Y Pablo va a aclarar eso una vez más. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de qué, del arrebatamiento, no, de los que duermen, o sea, de los que están muertos, de los que han muerto, para que no os entristecéis como los otros, que no tienen la esperanza. Porque si creemos, ahora, ¿cómo sabemos que está hablando de los muertos? Porque aquí claramente va a hacer alusión a la muerte de Cristo. Escucha una cosa, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿de qué está hablando? Del cuerpo, pues. Por eso la traducción más certera es la que tienen las demás versiones, donde no dice acerca de los que duermen, sino acerca de los que han muerto, porque Pablo va a hablar del cuerpo, de la resurrección del cuerpo. Por eso dice ahí, porque si creemos que Jesús durmió, dice, no, Jesús murió. ¿Murió Jesús? Sí, ¿en qué parte? En su cuerpo, pues. Pablo va a hablar de la resurrección corporal. Escuche bien eso, ellos ya tenían claro que iban a ser arrebatados, que había vida eterna, lo tenían claro. La pregunta era, están muriendo, ¿cómo van a participar del arrebatamiento? Sabemos que nos va a llevar, nos va a transformar. ¿Y qué con los muertos? Eso es lo que Pablo va a aclarar. Y dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó de su cuerpo, está hablando del cuerpo, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en Él, confiando en Él. Entonces resuelve eso, ¿ya? Dice ahí, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, quiero que escuches una cosa. Pablo quería enseñar aquí acerca de la resurrección, en el sentido de que va a haber o no va a haber resurrección. No, ellos lo tenían claro. La pregunta, una vez más repito, para que esto quede bien claro, la pregunta era, en el arrebatamiento, ¿qué va a pasar con los que ya han muerto? ¿Qué va a pasar? Esa era la pregunta. ¿Cómo ellos van a ser transformados como los que estamos vivos, los que estamos esperando? ¿Cómo van a ser ellos transformados si están muertos? Esa era la pregunta, ¿ya? Ahora dice ahí, pero si Jesús, creemos que Jesús murió, ¿verdad? ¿Sí resucitó? Sí. Así también Dios traerá a Jesús con los que murieron corporalmente, sus cuerpos, porque el arrebatamiento, ¿qué influye? Una glorificación pues del cuerpo, porque Pablo, escucha, toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia habla de una salvación completa, no solamente uno. De ahí porque Pablo va a decir en 2 Tesalonicenses, y el Dios de paz os santifique en todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Dios ha provisto salvación completa al alma, al espíritu y al cuerpo. Entonces la duda no era del alma, no era del espíritu, la duda era del cuerpo. ¿Qué está pasando con los que están muriendo? Y Pablo va a aclarar, ¿pero Cristo murió en su cuerpo? Sí. ¿Y resucitó? Sí. Así también Dios traerá. La resurrección era claro, hermanos. Ahora, la resurrección, perdón, en el Antiguo Testamento ya se sabía que iba a haber una resurrección. No es que Jesús trae esa doctrina de la resurrección, no, ya se sabía desde el Antiguo Testamento que iba a haber una resurrección. No hay tiempo para los textos, pero vamos a ver, quiero cimentar algunas cositas con los que estamos escuchando. La resurrección ya se venía marcando desde el Antiguo Testamento. Todos sabían que cuando el Mesías venga, iba a haber una resurrección, de los santos, del pueblo, etc. De ahí cuando un hombre le pregunta a Jesús, a ver Jesús, un momento, voy a parafrasear un poco. Jesús, mira, yo tengo una pregunta. Había una mujer que había 7 hermanos y el primer hermano mayor se casa, dice, ¿no? Pero el hermano mayor muere, no tenía descendencia, y según la ley dice que la mujer que no tiene descendencia tiene que pasar o recaer sobre el hermano menor, ¿no es cierto? Y el hombre, y el judío pregunta a Jesús, bueno, Jesús, él murió, la mujer se quedó con el hermano que sigue, con el 6º hermano, pero resulta que también el 6º hermano no tuvo hijos, no tuvieron hijos, muere el 6º hermano y la mujer pasa según la ley al hermano menor, al 5º hermano, y así sucesivamente hasta llegar al primero. Y la pregunta, ¿cuál es? Le pregunta, le dice, a ver,
en el día de la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? ¿De cuál de los 7? Y Jesús, ¿qué dice? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en el día de la resurrección no seremos transformados, seremos como los ángeles, al recibir de Dios, no se casarán ni se darán en casamientos. ¿Recuerda esa escena? Pero Jesús añade una cosa. Hablando de la resurrección, ¿acaso ustedes no habéis oído o no habéis leído? ¿Qué cosa? Que cuando cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y añade Jesús, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Hermanos, la resurrección es pues una doctrina, una enseñanza clara. Va a haber resurrección. De ahí porque alguien diría, hermano, pero una pregunta, ¿no? No sé si te han preguntado así, hermano, una pregunta. Pero si los que están muertos ya están en el cielo, entonces, ¿para qué van a bajar si ya están con Cristo, si ya están con Él? ¿Para qué van a venir otra vez a este mundo pecador? No, no. Pero si ya están con Cristo, están con el Señor de señores, ¿para qué van a venir? ¿Sabes por qué? Porque la salvación es completa, la redención es completa. ¿Qué falta? El cuerpo, pues. La glorificación final del creyente, la salvación completa, plena, es la resurrección. Tienen que venir Jesús, tiene que resucitar a los muertos y tener cuerpos glorificados. Ahí se acaba la final o la última etapa de nuestra salvación. Recuerde que tiene 3 etapas: justificación, santificación y glorificación. Justificación, cuando hemos sido salvados por Cristo, hemos sido justos delante de Dios, es la primera etapa, nacer de nuevo. Santificación, lo que estamos pasando en este mundo, el proceso que el Espíritu Santo nos ayuda a ¿qué? A moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y la última que falta cumplirse, ¿cuál es? La glorificación final. La glorificación final, ¿cuál? La resurrección y cuerpos glorificados. Es necesario que esto corruptible se vuelva incorruptible. ¿Recuerda esa parte que ahorita vamos a entrar en eso? Repito una vez más. La resurrección era una enseñanza desde el Antiguo Testamento y Jesús no es que dice, ¿qué resurrección? No, todos lo sabían. Iba a haber una resurrección. Daniel también lo aclara en el capítulo 12 de su libro. Ahora, vemos también una escena en la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro, cuando Jesús viene 4 días después, si no me equivoco, que Lázaro muera, y Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si pides a Dios, Él dará? Tu hermano resucitará. Y Marta le responde, sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. ¿Te das cuenta? Y Jesús le dice, no, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, perdón, yo soy la resurrección y la vida, aquel que esté muerto en mí vivirá. Entonces, ¿los judíos sabían de la resurrección? Sí. Y Pablo no va a excluir eso, de ahí que diga, escucha lo que voy a decir. ¿Por qué los tesalonicenses tenían la doctrina clara? Porque Pablo nunca dejó cabos sueltos. Pablo, ¿qué predicó? El evangelio de Cristo, que él vino, según las escrituras, que murió según las escrituras y que resucitó según las escrituras. Ese fue el evangelio de Pablo. Pablo siempre aclaró la resurrección, resucitaremos. Y en ese sentido habló acerca de la venida de Cristo. De ahí que él diría en Corintios 15, pues si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos como cualquier filosofía hueca de este mundo, vivamos en pecado, porque si Cristo no resucitó, no vamos a resucitar, vana es nuestra fe. De ahí que diría Pablo eso. Ahora, quiero dejar solamente sentado. La resurrección es una clara enseñanza. ¿Y los tesalonicenses lo tienen claro? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué va a pasar en el arrebatamiento? ¿Cómo van a resucitar? Esa era la pregunta contendiente al tema del arrebatamiento. ¿Ya? Volvemos a Tesalonicenses capítulo 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, doctrina bíblica que Pablo enseñaba, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y va a decir el verso 15, por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo en el verso 15, ¿quiere cimentar el arrebatamiento? No, quiere cimentar el orden del arrebatamiento. Recuerda cómo empezó el verso 13.
hermanos, no quiero que se entristezcan por los que han muerto. Y les voy a enseñar cómo va a ser la cosa, parafraseando un poco. Dice el verso 15. Por lo cual nos decimos, hermanos, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, porque había hermanos vivos en ese entonces, la tristeza dada por los muertos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, venida, una vez más, venida del Señor, no precederemos a los que están muertos, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a dar el orden. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué está aclarando Pablo ahí? ¿Qué está aclarando? No se preocupen. Así los que ustedes están vivos, saben bien que van a participar del arrebatamiento. Y los que están muertos también, porque les va a dar el orden. ¿Cuál? Primero ellos, después nosotros. Así que todos vamos a participar del arrebatamiento. No se sientan tristes. Por eso va a decir más adelante, alentados los unos a los otros con estas palabras. Que así que el que esté vivo, el que esté esperando a Cristo, el arrebatamiento, y no viene Cristo y muera, no se preocupe. ¿Por qué? Porque a la final, el día del arrebatamiento, todos seremos llevados. De ahí la esperanza consoladora, pues hermanos, de que hoy predicamos arrebatamiento, de que estamos esperando al Señor, no hay duda, estamos esperando al Señor. Pero si Él no viene, así pase 10, 20, 50 años, no hay problema, porque todos vamos a participar del arrebatamiento, así yo muera en vejez o predicando o hasta que Dios me preste la vida. Si yo muero y la generación que viene sigue esperando al Señor y predicando el Evangelio, ¿cuál es la esperanza? Que todos vamos a resucitar, todos vamos a participar del arrebatamiento. Esa es la esperanza que les está dando a los tesalonicenses. No les está enseñando, así va a ser el arrebatamiento, no. Todos vamos a participar del arrebatamiento. Eso está cimentando Pablo, así los que están muertos y así los que estén vivos. Espero que estés entendiendo la ilación. ¿Ya? Ahora, perdón. Quiero que en el verso 14 nos sentemos un poco más y dice, así también Dios con Jesús traerá a los que están muertos o a los que durmieron murieron teniendo la fe puesta en Cristo Jesús. Ahora es interesante notar aquí que ya nos habla de los dos, de las dos principales, de los dos personajes aquí, que es Dios, el Padre, y Jesús. Y dice que los dos traerán, ¿qué cosa? A los que durmieron, o los que están con Él, o sea, son las almas, y que va a haber un llamamiento, una resurrección. Eso es resurrección, por si acaso, que el alma vuelve al cuerpo, ¿ya? El alma vuelve al cuerpo, eso es resurrección. El alma vuelve al cuerpo. En este caso, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Los que durmieron en Él van a venir con Él. ¿Qué está dando a entender? Que están pues con Él. ¿Qué está con Él? Sus almas. La parte inmaterial. No es como algunas sectas dicen, no, aquí estamos todos durmiendo, esperando. No. Si dice que ellos vendrán con Jesús, ¿dónde están ahora? Con Jesús, pues. ¿Qué? El alma. Y cuando se efectúa la resurrección, los cuerpos van a resucitar y el alma va a volver al cuerpo. Pero este cuerpo va a ser transformado. Ahorita vamos a entrar en eso, pero quiero que entiendas esa parte de la resurrección. ¿Ya? Ahora dice ahí, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Ahora, ahí va a influir una cosa. Y me gusta mucho cómo Pablo aquí lo deja bien claro. Dios y Jesús traerán, porque en esto están involucrados esto. Y quiero que vayamos a Efesios. Vamos a Efesios un momento. Efesios, marque ahí tu Biblia con algo. Vamos a volver a Tesalonicenses. Efesios, capítulo 1, verso 18. Efesios, capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Pablo está orando por la iglesia en Éfeso, y dice que Dios les dé ese espíritu de sabiduría para que puedan conocerle más. Y tres cosas quiere que conozcan. Número uno,
la esperanza a lo que les ha llamado. 2, la herencia que ya tienen en los santos. Y 3, la supereminente grandeza de su poder. Déjame repetir eso con calma. Pablo está orando por la iglesia en Éfeso y le dice, yo quiero que conozcan, que Dios les dé ese espíritu de sabiduría, que les haga conocer la revelación de Él, que le conozcan a Él. Y quiero que les haga entender 3 cosas, que les alumbre el entendimiento a 3 cosas. ¿Cuál? La esperanza a los que Él los ha llamado. 1. 2, las riquezas de su herencia. Las riquezas de su herencia. Recuerda que en el contexto dijo, nosotros ya somos herederos, ¿ya? Y dice ahí 3, la supereminente grandeza de su poder. Y solamente en esta parte me quiero enfrascar. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quiero parafrasear esto para que entiendas. Pablo está diciendo, quiero que entiendan algo y pido a Dios para que les dé esta sabiduría para conocer que ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese poder que los hizo sentar a la diestra de Dios y le dio autoridad sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. ¿Qué dice ahí? Ese poder está en nosotros, los que creemos. ¡Wow! ¡Wow! Esto es impresionante, hermanos. Ahora entiendes por qué la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya está completo, ya venció. No necesitamos pasar tribulación, ni conocer al anticristo, ni batallar contra él, ni contra el falso profeta. No, ¿por qué? Porque Dios ya nos ha dado todo. Ese poder que levantó a Cristo está en nosotros. Qué interesante. Ahora entiendes por qué diría en el capítulo 1 de Efesios, Dios ya, para Dios, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya hemos vencido. Y quiero que sigamos, mira, el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo. Y le dio por cabeza. ¿Quién le dio? Dios, pues. Dios le dio a Cristo. Dios colocó en ustedes ese poder que levantó a Cristo. Está en ustedes también, los que creen en Cristo. Y también Dios le dio autoridad, sobre todo señoría, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Y también Dios, con su poder, sometió todas las cosas bajo sus pies. Cristo está por encima de todo, lo va a decir Colosenses. Él es la preeminencia de todo. A sus pies. Y le dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la autoridad. Ahí, cabeza, hermanos, no solamente habla de autoridad, sino también de unidad. Hay una unión inquebrantable, Dios y la iglesia. No se pueden separar. Dios, Cristo en este caso, y la iglesia está unida, está unida. Y Cristo, y cuando dice la cabeza, no solamente habla de autoridad, sino también de una conexión unida. Y escucha lo que dice más adelante. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo. Yo te pregunto a ti, si la tribulación, el anticristo, es un castigo de Dios, y aquí dice que somos su cuerpo, ¿Dios va a lastimar a su cuerpo? Sí, es incoherente, pues, hermanos. Con todo respeto lo digo. Para aquellos que postulan la postura de la tribulación, perdón, del arrebatamiento, después o al final de la tribulación. No, ¿cómo Dios puede estar castigándonos a su propio cuerpo? Es incoherente. Y escucha lo que dice, ¿sabes por qué? La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena. Oh, yo creo que no hay Dios. ¿Qué dice ahí? Cristo es la cabeza. Cristo tiene la autoridad. Cristo está encima de todo. Y dice, Cristo es la cabeza. ¿Y qué es la iglesia? Su cuerpo. Y cuando vio esa unión, ¿qué pasó?
llenos. Ahí dice la plenitud. Lo ha llenado. Cristo llenó, nos completó. Por eso Pablo en Colosenses dice, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y en él vosotros estéis completos. ¿Necesitamos pruebas? ¿Necesitamos pasar la tribulación? No. ¿Necesitamos demostrar algo? No. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Ya no nos falta nada. De ahí que Efesios diría, ustedes ya están sentados en lugares celestiales. Y diría, les presentará sin mancha, sin arruga, irreprensibles en el día de Dios delante de Cristo. Hermanos, en Cristo estamos completos. Qué hermoso. Estamos completos. Es más, Dios nos dio ese poder, obviamente hablando de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para poder vencer. Quiero cerrar con esto. Los creyentes no estamos esperando la tribulación para decir, ahí vamos a vencer. No, nosotros ya hemos vencido en Cristo. Por eso el apóstol Juan diría en su primera carta, capítulo 5, todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los creyentes ya hemos vencido en Cristo Jesús. De ahí que Pablo en Romanos predestinación, como muchos recuerdan que está hablando de una elección para salvación. No, está hablando de una predestinación ya para glorificación. Pablo nos está viendo glorificados. Ya han sido glorificados, ya han sido salvados por completo. Eso es la esperanza bendita del arrebatamiento, que Dios nos dio una esperanza porque Él nos ha aceptado en el amado. Estamos completos en Cristo. ¡Qué bendición! Él lo llena en todo. Porque si diríamos, hermano, no, como dijo un predicador argentino, no, ustedes quieren escapar del arrebatamiento, no, hay que confrontar, hay que demostrar, porque dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, entonces hay que demostrar, hay que perseverar. No, pues, escuchen una cosa. Aquí, hermanos, vemos claramente, no solamente en el libro de Tesalonicenses, sino aquí también, que ya en Cristo lo hemos hecho, Cristo hizo por nosotros todo, el trabajo está listo. Ahora, si diríamos, es que hay que ir a la tribulación, o pasar esto, y vencer esto, o predicar esto, o hacer esto contra el anticristo, contra todo eso, ¿qué estamos diciendo? Que la obra de Cristo no está completa, que nos está aguardando a nosotros la tribulación, que esa es como nuestra última prueba, estamos diciendo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Cristo no nos dio la salvación completa. No, pues Cristo ya nos dio la salvación plena, completa. Por eso la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Volvemos a Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ir finalizando con los versículos 15. Hemos visto ahora por qué dice Dios traerá juntamente con Jesús, porque es una unión o es un poder que Dios mismo va a hacer, y también Cristo. Lo que vimos en Tesalonicenses es que Dios nos levantará, como lo hizo con Cristo Jesús. Pero Pablo en Filipenses, a ver, antes de que me olvide, Pablo en Filipenses capítulo 3, hablando de la resurrección, escucha lo que dice, y solamente quiero apuntar esto. Cuando Pablo escribe Tesalonicenses, todavía está empezando el ministerio, pero cuando Pablo escribe Filipenses, ya es un hombre anciano. Entonces la doctrina no cambia, porque escucha lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Es donde? Esperamos. Otra vez, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No sé si notan la conexión. Estamos esperando a quién, al Salvador. ¿Cuál Salvador? ¿Quién nos libra de la ira venidera? Escucha, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Obviamente está hablando del arrebatamiento. Ya si no quieres creer, hermano, ya es tu necedad. Porque la Biblia, el apóstol Pablo está claramente afirmando un arrebatamiento pretribulacional. Él mismo lo dice, mira, más nuestra ciudadanía no está en el cielo. Esperamos al Señor, a nuestro Salvador. Y mira lo que va a adjuntar, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. Y Pablo, ¿qué dijo en Tesalonicenses? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo aquí está diciendo lo mismo, el cual transformará. ¿Cuándo pasará eso? En el arrebatamiento. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, otra vez lo que dijo en Efesios, por el poder, el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas.
todas las cosas. Ahora, Pablo, escucha lo que te voy a decir. Pablo, como dicen Tesalonicenses, y nosotros los que hayamos quedado, ¿Pablo esperaba el arrebatamiento? Sí, es una espera, es una esperanza que todo creyente está esperando. Pablo claramente cimienta, aclara el arrebatamiento pretribulacional. Seremos arrebatados. Él lo estaba esperando, ser arrebatado. Es más, Filipenses capítulo 3, verso 9, escucha lo que dice. Filipenses 3, 9. Pablo está hablando de que todo lo tiene por basura, de que dejó todo, etcétera, etcétera, y dice, yo no quiero hallarme en estas cosas porque sería hallarme en la justicia propia, en mi propia justicia. Quiero encontrarme en la justicia que es de Dios, que según Dios, en Cristo Jesús, o sea, por la fe. Y dice ahí, y ser hallado en él, Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Por eso él decía, no, todo lo tengo por basura, porque no quiero una justicia hecha por mi propia cuenta, sino una justicia que viene por Dios. Y escucha lo que dice. Sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es según Dios, ¿cuál? La fe. Lo que justifica que es la fe. Escucha esta parte. A fin, escuche, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Voy a parafrasear esto. Ya hemos estudiado esto un poco en la carta en Filipenses, pero quiero que veas la hilación de esta carta. Pablo dice, mira, yo soy, ¿alguien tiene de qué gloriarse? Yo más, soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado, etcétera, etcétera, pero todo lo tengo por basura, porque esto no me va a justificar. Yo no voy tras mi propia justicia, por eso que todo es basura. Todo lo tengo por basura. Ahora, lo que yo quiero, dice, lo que yo anhelo es la fe de Dios que es en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Él ha sido salvo? Sí, pero él dice, ¿y qué más quiero? Yo quiero, dice, quiero conocerle más. Quiero conocerle más. Quiero experimentar más la comunión con Dios. Por eso dejo la justicia que viene por el hombre. Ahora quiero aquí aclarar algo. Para tú tener comunión con Dios, primeramente tienes que soltar tu propia justicia. Solamente en Cristo vas a encontrar más conocimiento, pero que antes hay que despojarse de todo eso, de la propia justicia que uno está haciendo, ¿ya? Y dice ahí, a fin de conocerle. ¿Y qué más quiere experimentar Pablo? Yo quiero experimentar, quiero participar de la resurrección, de ese poder que levantará, porque el día del arrebatamiento, hermano, imagínate, va a ser una voz de trompeta, voz de arcángel que dirá, suban acá. ¡Wow! ¿A quién has visto resucitar? Es un poder grandioso. Hermanos, el evangelio se cimenta en la resurrección. De ahí que tú ves a los apóstoles tímidos, escapando, huyendo, pero cuando tienen un encuentro con el Cristo resucitado, ¿qué hacen? Pues no les interesa nada, porque ¿qué se han dado de cuenta? Que Dios tiene un plan, que este cuerpo solamente es un tabernáculo, es algo que no es nuestro, en el sentido de que aún está en corrupción. De ahí que Pablo dice en Corintios, porque es necesario que sabemos que este viejo tabernáculo se va deshaciendo, se enferma, pero no se preocupen porque tenemos moradas celestiales, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Te das de cuenta? Es que esto solamente es un cascarón. Los apóstoles tenían miedo de morir. ¿Por qué crees que escaparon cuando vinieron los alguaciles con Judas? Escaparon porque tenían miedo a la muerte. Pero cuando vieron a Cristo resucitado, oh, no hay más miedo a la muerte. Es más, queremos morir por Cristo. Y Pablo dice, yo quiero experimentar, ¿qué cosa? La resurrección. ¿Qué es resurrección? El arrebatamiento, pues. Pablo esperaba, y mira lo que dice el verso siguiente. Si en alguna manera llegase a la resurrección, oh, Pablo, ¿qué está diciendo? Yo quiero experimentar, ¿qué cosa? Conocer a Cristo, eso quiero experimentar más comunión con Él. ¿Qué más? Quiero experimentar ese día cuando con su poder levante a los muertos. ¿Qué más? Dice ahí. Y quiero también experimentar, ¿qué cosa? Los padecimientos de Cristo, cómo Él sufrió, cómo Él fue insultado, todo eso. Yo también quiero ser partícipe de todo eso. Pablo quería participar de todo eso. Y dice, hablando de la resurrección,
si de alguna manera llegase a la resurrección, si Dios me permite llegar a la resurrección, ¿de qué resurrección está hablando Pablo? Del arrebatamiento, pues. Por eso Pablo dice en el verso, lo que leímos en un momento, más nuestra ciudadanía no está en los cielos, no está acá, sino en los cielos, de donde esperamos. Pablo quería participar del arrebatamiento, sí, porque es una doctrina clara en la Biblia. Yo creo que con esto podemos seguir ahí a Tesalonicenses. En la parte final dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, doctrina del arrebatamiento, que habíamos quedado hasta la vida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Está dando el orden, primero ellos, luego nosotros. Ahora los incluía, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Cierro con esto. La diferencia de estos dos eventos, de la segunda venida o del día del Señor y del arrebatamiento, es grande. ¿Cuál? Una de las más grandes. ¿Cuál es? Que en la segunda venida Cristo está pisando suelo judío, suelo de Israel. Según Zacarías capítulo 14 dice que él vendrá, pondrá un pie en el monte de los olivos y este se partirá. Eso es segunda venida, que ya el Apocalipsis nos aclara claramente en Apocalipsis 19. Ahora, en este evento del arrebatamiento, Cristo está viniendo, no a la tierra, sino al cielo, al segundo cielo, donde están las huestes de maldad. Y esto quiero un poquito hacer mención. Tenemos el primer cielo, que es nuestro cielo que miramos todos los días. Tú te levantas en la mañana, ves el cielo, ese es el primer cielo. El segundo cielo es el universo, donde están los planetas, las constelaciones, todo eso. Y el tercer cielo es donde Dios está morando ahora, que Pablo dice en Corintios capítulo 12 que fue transportado al tercer cielo, donde mora Dios, donde vive Dios. Entonces, repite una vez más, el primer cielo es esta atmósfera que vemos cada mañana cuando levantamos la cabeza, vemos el cielo. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el universo, donde están las constelaciones, los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercer cielo es donde Dios habita. Ahora, dice el texto ahí, porque con el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá a los cielos, y los muertos en Cristo. Te voy a dar el orden. Primeramente hay una resurrección de muertos, ¿no es cierto? Hay una resurrección de muertos. La iglesia, juntamente con ellos, es transportada al cielo, o arrebatada, o raptada, como quieras llamarlo, arrebatada al segundo cielo, no a este cielo, al segundo cielo, y esperamos a Cristo. Estamos esperando. Cristo viene y hay un encuentro glorioso, por eso Pablo quería participar de este evento. Yo quiero participar de este evento también. Entonces Pablo participaba, pero ya en vida él quería participar, ¿ya? Entonces, en eso. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el cielo? ¿Y por qué es la diferencia entre la tierra y la segunda venida en Jerusalén, en el monte de los olivos, pero aquí en el cielo? Porque aquí hay teología, hermano. Porque aquí hay teología, y con esto vamos a cerrar. Quiero que vayamos a la carta de Corintios, porque seguramente han dicho, hermano, ¿qué rato vas a leer Primera Corintios 15? Sí, estaba dejándolo para el final. Primera Corintios capítulo 15. Pablo va a hablar extensamente en esta carta, en este capítulo, acerca de la resurrección. Pero por causa del tiempo vamos a ir solamente a textos claves. Me gustaría que tú lo estudies todo Corintios. Primera Corintios capítulo 15, verso 20, ¿ya? Vamos desde el verso 12. 15, 12. Pero si se predica de Cristo como que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En este caso, quienes estaban aludiendo, enseñando esta falsa enseñanza de que no hay resurrección, eran los saduceos, ¿ya? Los saduceos no creían en la resurrección, ¿ya? Enseñaban que no hay resurrección, ¿ya? Entonces ellos dicen, ¿por qué otros predican que no hay resurrección? Porque
13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es también la fe. Y somos hallados, ¿qué cosa? Falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo y el cual no resucitó. Pablo está diciendo, mira, si no hay resurrección de muertos, como los saduceos están enseñando, herejías totales, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos mentirosos. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Pablo, estamos predicando que Cristo resucitó y que Él vendrá y habrá resurrección. Si eso no va a pasar, entonces somos mentirosos, dice Pablo. No nos crean. Hay una mentira aquí. Vana es todo. Y dice Pablo ahí, vivamos entonces. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en qué? Oh, ¿sabes por qué? Porque lo que realmente te va a impulsar, y ese poder que Pablo habla en Efesios, es este poder de la resurrección que transforma vidas, como lo hizo con los apóstoles. Si no hay resurrección, la fe es vana. Es más, seguimos muertos en delitos y pecados. 18. Entonces también los que durmieron, los que murieron en Cristo, perecieron. ¿De qué sirve, vos? ¿De qué sirve ser bueno? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve creer? Si al final no hay nada. No tiene sentido. La iglesia vana es todo. Si han perecido, si se han aniquilado, no hay resurrección. Entonces va a decir ahí, vivamos como queramos. Comamos, vivamos, al fin no hay resurrección. ¿Te das de cuenta? Pablo ese tema va a defender. Verso 20. 19. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, ¿por qué dice primicia? Primicia es el primero. La pregunta es, ¿Cristo fue el primero en resucitar? No. Porque antes de Cristo resucitaron muchos más. La hija de Jairo, si no me equivoco, también resucitó Lázaro, y hay muchas historias, incluso en el Antiguo Testamento, la vida de Zareta, si no me equivoco, su hijo resucitó. O sea, antes de Cristo, ¿sí habían resucitado? Sí, pero ¿por qué Pablo aquí dice, Cristo es las primicias, es el primero? Y Colosenses va a decir lo mismo, el primogénito de la resurrección de entre los muertos, porque Cristo es el primero en resucitar y nunca más morir. Lázaro resucitó y volvió a morir. La hija de Jairo resucitó, pero más adelante igual murió. Pero Cristo resucitó y nunca más murió. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Por eso Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Ya? Espero que entiendas esa parte. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. La orden está mostrando el orden de la resurrección. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Esto lo voy a aclarar cuando vamos a entrar a Tesalonicenses capítulo 2, que un poquito más va a hablar acerca de eso, pero te voy a dar una pauta. Pablo está hablando del tema de la resurrección y va a dar el orden. ¿Quién es primero en la resurrección? Cristo. Y después, ¿quién dice? Las primicias. Ahora, ¿qué es primicias? Este término se está sacando del Antiguo Testamento, donde se ofrecía las primicias a Dios, los primeros frutos. De ahí tú vas a entender que Cristo en su ministerio, cuando Él vino en su primera venida, ¿qué estaba haciendo? Estaba sembrando la semilla del evangelio, de su doctrina. Ahora, todos los que han muerto creyendo en el evangelio que Cristo ya nos dejó, todos ellos son las primicias, los primeros frutos. Y hay casa claramente con lo que Pablo dice en Tesalonicenses. Resucitarán los muertos en Cristo. Cristo va a hacer la cosecha de esas primicias que han muerto en el evangelio de Cristo. Espero que me estés entendiendo. La resurrección, Cristo, las primicias, los creyentes que hemos creído en Cristo desde que Él ascendió a los cielos y nos dejó la gran comisión. Y dice ahí,
luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál venida? Segunda venida. ¿Por qué? Porque el contexto lo dice. Luego el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad. No me quiero meter mucho en esto, pero voy a dar una pausa nomás. Después de la resurrección va a haber una segunda resurrección o una resurrección extra que ya es para ingresar al milenio, donde van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. Por eso dice ahí Cristo, las primicias, los que hemos muerto en Cristo Jesús, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿A qué se refiere? A la entrada al reino milenial. ¿Qué dice? Y luego el fin de qué? El fin del milenio, cuando Cristo entregue todo poder, porque ya ha sujetado, como Dios se lo ha estipulado, ya ha sujetado, ya ha suprimido a todo dominio y toda autoridad, se acabó el milenio y entramos al reino eterno de Dios. ¿Ya? No me quiero meter mucho en eso, pero quiero que entiendan esta parte. Las primicias de resurrección. Pablo está aclarando eso. ¿Ya? Ahora quiero que nos vayamos viendo la relación. Pablo va a hablar de la resurrección, de ese semen en cuerpo natural, sal en cuerpo espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que vayamos al verso 50, por cuestión del tiempo, ¿ya? Verso 50 del capítulo 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Hermanos, los que quieren entrar al cielo, ahí no entra cosa inmunda, no entra cosa corrupta. Y nuestros cuerpos, en este estado, ¿cómo están? Corruptos, pues. Es necesario, vuelvo a decir Pablo, es necesario que este cuerpo viejo pecador que nos hace errar sea transformado. ¿Por qué? Porque para entrar al cielo, a las moradas de Dios, todo tiene que ser purificado. Y ha sido purificada nuestro espíritu, y ha sido purificada nuestra alma. Ahora falta solamente el último, el cuerpo. Por eso es necesario. Y Pablo va a decir esto, porque no, ni carne, ni sangre puede entrar al reino de Dios. Por eso este cuerpo que tú tienes ahora, que se envejece, que se cansa, porque es un cuerpo corrupto, pues porque está vendido al pecado. De ahí que Pablo diría en Romanos 7, el pecado que mora en mí, este cuerpo, porque sé que con este cuerpo sirvo a Satanás, porque está vendido al pecado, pero con el alma sirvo a Dios. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo? Diría Pablo en Romanos 7, porque este cuerpo está vendido al pecado y es necesario que se transformen para ingresar al reino de Dios. Y dice ahí 51, he aquí os digo el misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Así los que estén muertos y los que estén vivos, vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario? Ahí está. Porque es necesario que este incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. Voy a ir con calma. Recuerda que en Tesalonicenses dice, esperaremos al Señor en el cielo, en el aire, y hemos dicho claramente que es en la atmósfera del segundo cielo, el universo, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué ahí? Señor, ¿por qué no nos lleva directo al tercer cielo, donde estás tú? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? En el segundo cielo, en el universo, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque en estos momentos, ¿quién está habitando esos lugares? ¿Acaso no es Satanás? Pablo dice eso en Efesios capítulo 5, si no me equivoco. Él está, las huestes espirituales en todo lugar celestial. Satanás y sus huestes ahora, su dominio, su hogar, no es como alguien dice en el infierno. No, quitemos de mente eso, que Satanás está ahí en el infierno con su trinchera ahí punzando y asustando o torturando a los pecadores. No, Satanás está libre, está en el segundo cielo, en la atmósfera. Ahí es su dominio. De ahí tiene huestes espirituales de maldad que están dominando las regiones celestiales. ¿Cuáles celestiales? El segundo cielo, pues.
Ahora vas a entender por qué nos vamos a reunir ahí. Porque dice ahí Pablo en Corintios, les digo un misterio, no todos dormiremos, sino que seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que este cuerpo llegue a lo que Dios estableció, una santidad, una perfección completa, la salvación completa. Ahora, voy a parafrasear esto porque quiero que entendamos. Cuando la iglesia sea arrebatada, ya va a ser transformada, cuerpos incorruptibles, ya no este cuerpo pecador, sino como el cuerpo que Cristo tuvo, en santidad, en gloria. Y cuando nos reunamos en el segundo cielo, Cristo baja y nos encontramos. Pero no somos los únicos que vamos a estar ahí, sino ¿quiénes más están ahí? Satanás, los demonios, los ángeles caídos, que ahí es su gobierno, que ahí es su dominio. Y Cristo en su cara, escuchen lo que voy a decir, en su cara, delante del diablo, de los ángeles caídos, estará glorificando a su iglesia. Y Pablo dice, entonces se cumplirá esta palabra. ¿Qué palabra? Sorbida es la muerte, en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? ¡Wow! Cuando seamos arrebatados, la victoria completa. Delante de Satanás, delante de las huestes de maldad, Dios estará diciendo, mira mi iglesia. Ahora, ¿dónde está la muerte? Porque Satanás estaba matando, porque Satanás lo que utiliza es la muerte, el temor a la muerte, pero no, mis creyentes, los hijos del Señor, vencimos. Y ese día del arrebatamiento, la gloria, por eso Pablo quería participar, por eso Pablo dice aquí, es necesario, hermanos, que esto se vuelva en incorruptible, que esto viejo que se vuelva en algo nuevo, dice, ¿no? Que esto mortal se vuelva en inmortalidad, ¿para qué? Perdón, en inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra. Oh, cuerpos glorificados con el Señor, Satanás no puede hacer nada. No puede hacer nada. Ha sido vencido Satanás. Porque Satanás tiene control ahora. ¿En dónde? ¿Dónde nos está atacando? En el cuerpo, pues. ¿Por qué fallamos a Dios? ¿Por qué erramos tanto? Porque este cuerpo nos hace, nos tienta, este cuerpo quiere las cosas que el mundo ofrece. Satanás todavía nos tienta, nos hace fallar, pecar, sí, pero cuando sea el arrebatamiento, listo, Satanás no tiene ningún dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ese cuerpo pecador, sucio, venido al pecado, no existe más. Hemos sido transformados y la victoria cantaremos todos juntos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh, qué impresionante. ¿Ahora entiendes por qué tiene que ser en el segundo cielo? ¿Ahora entiendes por qué es antes de la tribulación? Y es ahí cuando Satanás empieza. ¿Qué cosa empieza? Todo su trama que va a haber en la tribulación, en la gran tribulación. Te animo a que veas nuestros videos del anticristo y la marca de la bestia. Quiero cerrar con esto. El apóstol Pablo a los tesalonicenses les da esta esperanza. Y les dice, por tanto, y estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es un aliento. Seremos resucitados. Ahora entiendes, hermano, el denuedo de los apóstoles. Morir, no importa. Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Hermanos, cuando un creyente se va al cielo, es un gozo. Y un día nos reuniremos todos. Por eso el arrebatamiento es una esperanza bendita. Aquel que te diga no hay arrebatamiento, no, vamos a pasar, te está queriendo robar tu esperanza, la esperanza que Dios te dio. Y Pablo dice, estad firmes en la doctrina que habéis aprendido, no os dejemos ver ni por carta ni por nada. Aquel que te diga, no, es que el arrebatamiento es reciente, de tal sacerdote, de tal católico, no, a mí no me venga, porque dice ahí el texto, esto es en palabra del Señor, nadie te puede quitar a ti la esperanza bendita que tenemos. ¿Cuál? Que todos seremos transformados a la final trompeta y todos en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y estaremos con Dios para siempre. Mientras la ira de Dios se derrama por 7 años en este mundo, tú y yo, si hemos creído en Cristo, estaremos con Él. Así que yo te animo a ti, que conoces del arrebatamiento, que sabes de esta doctrina,
Sigue esperando esta bendita esperanza y que nadie te la robe. Nadie te puede robar esto, porque Dios nos dio esta esperanza. Seremos arrebatados juntamente con todos los muertos y estaremos con Cristo para siempre. Por lo tanto, lo que pase hoy, no te entristezcas tú que estás enfermo, tú que estás llegando a una edad. No te entristezcas, porque hemos vencido en Cristo. Va a haber resurrección. Y ya no en este cuerpo que se envejece, sino nuevos cuerpos transformados. ¡Wow! Hermano, yo dejo como Pablo, yo quiero conocer el poder de la resurrección. Pero si Dios así nos permite, vamos a estar ese día. Y si no, seguiremos anunciando que Cristo viene. Porque a la final, hermanos, el arrebatamiento no es algo que debemos ver el tiempo. No, Pablo no quería poner importancia en el tiempo. Saquémonos de esas cosas. No coloquemos importancia en el tiempo, será ahora, será después, cuando calculemos. No, lo que Pablo va a cimentar es la doctrina. ¿Sabes qué es? Que el arrebatamiento es inminente. Eso es lo que Pablo quiere enseñar. Va a pasar. No quiere enseñar a Pablo, busquen fechas, busquen días. No, él nos va a cimentar algo. El arrebatamiento es inminente. Va a pasar. Va a suceder. Va a llegar ese día. Y será inminente. Solamente esa es nuestra esperanza de que es inminente. No lo sabemos cuándo. Tampoco queremos indagar. No estamos metidos en eso. Estamos metidos en lo que la Biblia dice. Dice, esa es la esperanza, que será inminente. Así que, hermano, les aliento. Y si tú, alguien que no ha escuchado el Evangelio, está escuchando por primera vez y te has metido a este estudio por decir, este es un tema importante, interesante, yo te animo a que te arrepientas. Porque dice el texto ahí, otros que no tienen esperanza. Si tú estás sin Cristo, si tú no tienes perdón de pecados, si tú vives todavía amando este mundo y no conociendo a tu Salvador, que es Cristo Jesús, yo te animo a que pases a este lado, a tener ¿qué cosa? Fe, amor y esperanza. Fe en Cristo Jesús, amor en Cristo Jesús y la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué esperas para venir al amor, a la fe y a la esperanza de Cristo? Que Dios toque tu corazón. Gracias por este tiempo que han podido estar conmigo. Ha sido un estudio extenso, lo sé, pero he querido cerrar esta parte porque la siguiente semana estamos entrando al capítulo 5, donde claramente vamos a ver mucha más descripción acerca de la venida y de los eventos que va a conllevar todo lo referente a la última etapa que el mundo va a sumergirse, la tribulación y la gran tribulación. De parte mía ha sido un placer poder estar con ustedes. Si hay hermanos aquí, hermanas, les animo a que puedan predicar el Evangelio y compartan estos videos. Que Dios me los bendiga, los hermanos que estamos aquí estudiando y desde acá, desde Bolivia. Mi nombre es Fernando, una vez más, les mando un saludo y un abrazo. Que Dios me los bendiga.